Hola, soy Marisela Portillo, soy académica del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y desde hace 2 años también soy coordinadora institucional de posgrado en la División de Investigación y Posgrado. Estamos próximos a cumplir un aniversario del surgimiento del Yo Soy 132. Yo tenía muy poco tiempo de haberme incorporado como académica de tiempo completo a la universidad y tuve pues en ese sentido la fortuna de presenciar como profesora y como investigadora de estos fenómenos de ese surgimiento. El 11 de mayo de 2012 se llevaba a cabo en el contexto, digamos, de un ejercicio institucional que se llamaba el Foro del Buen Ciudadano. Se invitó, ¿no?, a los candidatos a la presidencia de México. En ese momento, este foro de alguna manera animaba la participación de los jóvenes en ese contexto electoral tan importante en aquellos años, ¿no? Hace 10 años, y quizá muchos, incluso de nuestros estudiantes actuales, no recuerden lo que pasó aquella vez. Es importante recordarlo en términos, por un lado, de la memoria histórica de nuestra universidad, pero por supuesto también de la historia reciente de nuestro país. Como digo, hace 10 años, en 2012, aquella mañana, era un jueves, asistió el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto a la universidad. De alguna forma, la reacción de los estudiantes frente a la visita del candidato desencadenó una protesta, en principio frente al candidato que en ese momento iba puntero en las encuestas y que se perfilaba ya como un posible ganador. Era mayo, estábamos ya muy próximos a las elecciones. También vale la pena recordar que en esos momentos los candidatos, por alguna razón, no habían acudido a las universidades a tener este tipo de conversaciones, de interacciones con la comunidad universitaria. Entonces, suscitó pues mucho interés mediático, ¿no? La universidad, vale la pena recordar que asistieron en su momento Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota, el propio Peña Nieto, Cuadri, que eran los candidatos en ese momento. Entonces, en aquella visita, lo que sabemos, ahora reconstruyendo los acontecimientos, es que un grupo de estudiantes se había organizado unas semanas antes a través de Facebook para hacer algo. En las entrevistas que he podido hacer con los miembros de este movimiento, resalta mucho este interés genuino de los alumnos, de las alumnas, por tener algún tipo de interlocución, de planteamiento, ¿no?, de confrontación con los candidatos. Y entonces se habían organizado previamente, y esto es bien importante, a través de un grupo, ¿no?, de Facebook. Unos de ellos pues iban con algunas pancartas, con algunas acciones que habían organizado previamente, y bueno, se desarrolló el encuentro con el entonces candidato, quien al final de su intervención tuvo alguna respuesta en relación a los acontecimientos de Atenco, porque los estudiantes habían estado insistiendo a lo largo de todo el evento y reclamando, ¿no?, al candidato de su papel, del papel que él había ejercido con la represión en Atenco que se había dado unos años antes, en 2006. Él responde y entonces provoca una reacción, ¿no? Esto está documentado y es muy interesante también lo que ocurrió en esos momentos cuando la nota, ¿no?, periodística fue que Enrique Peña Nieto había salido abucheado en la Ibero. Un evento que parecía insólito, ¿no?, porque nadie se imaginaba en ese momento que los estudiantes reaccionaran de esa manera, ¿no? No se preveía, ¿no?, una reacción así. Quizá fue sorpresivo para el propio equipo del candidato y bueno, sale abucheado en la universidad, los estudiantes lo siguen por todo el campus. Está aquella anécdota, ¿no?, que sabemos que se quedó encerrado en el baño y después sale, ¿no?, de la universidad, y todo esto acompañado de los gritos de los estudiantes. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los estudiantes documentaron todo el evento, hay una serie de fotografías, de videos,
y de tweets, porque todo esto estuvo documentado y estuvo subiéndose en las redes sociales. Hay que decir también que en ese momento jugó también como un factor importante, la presencia de la estación de radio en la universidad. Ibero 90.9 es una estación que tiene un alcance importante en la Ciudad de México y en ese momento estaban también transmitiendo en vivo las cosas que estaban ocurriendo a propósito de la visita del candidato. Yo he identificado en las investigaciones que he realizado a propósito del surgimiento de este movimiento, el Yo Soy 132, es que estas tres circunstancias posibilitaron la visibilización del movimiento, ¿no? En ese acontecimiento fundacional. Por un lado, el acceso a la tecnología, la conectividad. Por otro lado, resalto mucho el tema de la apropiación tecnológica, no es solo la conectividad, sino que lo que muestran nuestros estudiantes en ese momento, la comunidad universitaria, en aquel entonces, es también un aprendizaje en el uso de las tecnologías. Cuando he tenido esta posibilidad de entrevistar a los estudiantes en los años subsiguientes, está muy claro cuando te cuentan, ¿no?, la manera en la que ellos fueron, además, organizándose, compartiendo información y además haciéndola viral. Eran muy conscientes de cómo utilizar las plataformas tecnológicas y construir estas redes dentro y fuera del campus que posibilitaron que inmediatamente esa mañana, de alguna manera, la gente que está pendiente de las redes sociales y que ya en aquel entonces lo estaba, estuviera al tanto de lo que estaba pasando esa mañana en la universidad. Como bien sabemos, mucha gente en el país, en la Ciudad de México, no tiene acceso a Internet, ¿no? No está pendiente de las redes sociales, pero sí de la información que circula en los medios de comunicación. Y entonces el papel de la estación de radio fue relevante porque estaba, como digo, informando en ese momento de los acontecimientos. El 11 de mayo de 2012, esa mañana, rápidamente, digamos, la nota que circuló fue esa, porque esa fue la nota mediática: el candidato sale abucheado de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué supimos después? La gente cercana al equipo de campaña del entonces candidato, pues lo que hizo fue señalar la presencia de infiltrados, señalar que este abucheo no había sido orgánico, que no había sido producido por estudiantes reales de la universidad. Se viralizó este video y provocó en Twitter, ¿no?, cuando ya se sube a Twitter, una adhesión, ¿no?, una simpatía de mucha gente con este movimiento, ¿no? Señala que en esos momentos de viralización del video, alguien dice, yo me sumo, ¿no? Yo soy 132. El resto es historia, ¿verdad? Sabemos a partir de ahí, ¿no?, las acciones que tuvieron lugar entre mayo y diciembre de 2012 fueron muy importantes y marcaron eso que algunos analistas han dado en llamar la primavera mexicana, en alusión a la serie de movilizaciones que estaban ocurriendo por ahí entre 2011 y 2012 en todo el mundo. Creo que eso ha sido como muy importante desde una perspectiva de lo que en un momento, ¿no?, en un contexto político de gran desafección política por grandes sectores de la población, no solo por los jóvenes en todo el mundo, comienzan a ocurrir estas protestas que de alguna manera tienen en común esta inconformidad, este cuestionamiento al sistema político, económico y social en todo el mundo, y que también tienen como componente el uso, ¿no?, de las tecnologías digitales, redes sociales, internet, en las formas organizativas de estas protestas, y también en la forma de visibilizar ciertas demandas. Yo señalaría esto ahora que se está por cumplir un aniversario más, ¿no?, del surgimiento del Yo Soy 132, el valor que tuvo en sí mismo este movimiento para una generación. Efectivamente, lo que sí hubo con este movimiento fue que podemos observar en los testimonios de estos actores sociales que el movimiento significó para ellos un gran momento de aprendizaje político.
permitió también la formación, la conformación de una red de activistas en todo el país. Lo que sí vimos en esa segunda mitad del 2012 fue que el movimiento conectó además con jóvenes no solo en la Ciudad de México, hubo importantes núcleos en Guadalajara, en otras ciudades del país, en Puebla, incluso en el norte del país, hubo distintos capítulos, ¿no? Del Yo Soy 132 en los estados. Entonces, eso fue muy interesante porque se armó una red, colaboración, que pervive a través del tiempo, ¿no? Y algo que yo he podido identificar en estos años es cómo estas derivas del Yo Soy 132 pueden observarse en las formas en las que estos actores sociales han estado involucrados en una serie también de reivindicaciones o de movilizaciones que ocurrieron en los años siguientes. Siempre la reivindicación por la libertad, por exigir la libertad en estos espacios, en estos terrenos digitales, frente a los mecanismos de control y vigilancia. Después, en 2014, por supuesto, en las movilizaciones que ocurrieron a propósito de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. En la organización, en la participación en estas marchas, en ciertas acciones, ¿no?, de intervención en el espacio público, estas pintas, por ejemplo, en el Zócalo, ¿no?, de Fue el Estado, ¿no? Sabemos que en gran parte de estas intervenciones en el espacio público, ellos tuvieron que ver, es decir, tenían un conocimiento de cómo poner ciertos temas, ¿no?, para poder incorporarlos a la discusión pública, y me parece que eso es muy relevante, ¿no? En 2017, por ejemplo, a propósito del terremoto, surge un espacio de ejercicio ciudadano muy importante que fue verificado a 19S. Y sabemos también que gran parte de los activistas ahí también tuvieron un papel protagónico importante, ¿no?, en la conformación de estos espacios digitales que, como bien recordaremos, en esos momentos posteriores al terremoto fue muy importante organizar a la ciudadanía, verificar que la información fuera cierta para poder llevar ayuda a ciertos lugares en la ciudad, y ahí también estuvieron de alguna manera involucrados, ¿no?, en este espacio que fue tan importante, verificado 19S. Creo que es muy importante también el papel que las mujeres jóvenes activistas están teniendo en este momento en torno a la agenda feminista. Efectivamente, el contexto político hoy es otro, los retos a los que se enfrenta la juventud hoy son también muy distintos, ¿no? Tenemos frente a nosotros un contexto de alta polarización política, de control y vigilancia en las redes sociales, nuevas amenazas medioambientales, sanitarias, por supuesto, y geopolíticas, ¿no? Pensando lo que ocurre hoy en el mundo también. Venimos saliendo de una pandemia y yo creo que es importante también en ese sentido pensar de qué manera las nuevas generaciones podrán de alguna manera también insertarse en estas nuevas formas de pensar en construir soluciones colectivas frente a las nuevas problemáticas y desafíos que tienen como generación. Y yo creo que los estudiantes de la Ibero deberían recordar un poco lo que pasó hace no mucho tiempo, ¿no?, en nuestra universidad, y por otro lado, los jóvenes que puedan también o tengan curiosidad por saber lo que ocurrió en el pasado reciente, digamos, de la vida política de nuestro país, que puedan tener de alguna manera el conocimiento, la información de lo que ocurrió en ese contexto y de las posibilidades que existen hoy para poder hacerse notar, para poder participar políticamente, para poder incorporarse a la construcción de una sociedad más libre, más incluyente, y poder consolidar pues una democracia y una participación ciudadana que es tan importante hoy en nuestro país y en todo el mundo.